nos está presentando cómo es la reorganización génica de las cadenas que conforman el PCR. ¿Sí? Entonces habíamos revisado al inicio de la clase que era la región variable de la cadena pesada y la región variable de la cadena lineal. ¿Quién me acuerda qué genes codifican la región variable de la cadena lineal? ¿Qué segmentos génicos? Ahí hablábamos de que esas cadenas podían ser de dos tipos en BCR, en la inmunoglobulina, de la variable lineal, kappa y lambda. ¿Qué es eso de kappa y qué es eso de lambda? ¿Son qué? Primero que todo, ¿qué son? Segmentos, tipos de cadena cuando hablamos de proteína, pero si es una proteína viene de un gen, o sea que hay genes kappa y genes lambda que codifican para este pedacito. ¿Sí? Entonces vamos a buscar acá. Tenemos 5', bueno, el título, cadena kappa y lambda. ¿Sí? Entonces arriba tenemos ¿cuál? Kappa, abajo tenemos lambda. O sea, en el cromosoma 2 vamos a encontrar los genes que codifican para la región variable de la cadena kappa, o sea, esta, cuando es kappa, ¿en qué cromosoma? En el 2. Y ese locus no solo contiene los segmentos génicos variables, sino que además contiene unas regiones sintrónicas largas, que son esa línea negra, y más adelante vamos a encontrar segmentos génicos de unión para la misma capa. ¿Listo? Y más adelante encontramos los segmentos génicos de la cadena constante. O sea que los segmentos génicos de las cadenas variables y constantes de la cadena lineal se codifican o los encontramos en el cromosoma 2. Vamos a ver lo de lambda. Entonces en lambda vemos que tenemos segmentos génicos y aquí me llama la atención algo. ¿Qué será? Los segmentos génicos de lambda están separados o interdispersos en todo el locus. Y esto va a ser muy importante porque cuando se haga un rearreglo va a haber exclusión alérica, no se va a generar la otra cadena. Entonces aquí tenemos la variable de la lambda, la unión, la constante, otra unión, otra constante, otra variable. Aquí hay mucha distancia y así sucesivamente. Y esto está en el cromosoma 22. ¿Vale? Entonces, estos dos cromosomas tienen sus locus y tienen esa reorganización muy particular. Y esos genes o estos segmentos génicos van a sufrir rearreglos. Rearreglos, ¿cómo será el rearreglo? B, J, C. ¿Ustedes ven acá diversidad? No. Entonces, en las cadenas variables, qué pregunta tan chévere. ¿Cuál es la cadena del TCR que tiene locus o segmentos génicos para diversidad? Había una que sí y había una que no. La beta.
Y aquí, ¿cuál es la cadena siguiente? Que tiene rearreglos génicos B de J. Siguiente, Miguel. Mire la pesada. Mire la pesada de la inmunoglobulina, o sea, esta. Tenemos que encontrar los variables. ¿Hay variables? Variables de la H. Hay constantes, pero como es de la cadena constante, ¿cuáles constantes ven ustedes? ¿Cuál es la primera? Mu. La segunda, delta. La tercera, gamma. ¿Y cuántos isotipos de gamma hay? Ahí están. Y tenemos epsilon y alfa. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar cómo se hace el rearreglo de la cadena pesada. Entonces, primero se va a coger el segmento G. Bueno, miren, chicos, los genes de diversidad son los que van a ser las regiones determinantes de complementariedad, o lo que llamamos hipervariables. ¿Se acuerdan que habían tres? CDR1, CDR2, CDR3. Bueno, y que habían 6, ¿no? Entonces, en este caso, estos genes de diversidad son los que van a dar esa variación de secuencia para que se creen esas regiones de CDR. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál sería la análoga en el TCR a esta pesada? En el TCR, ¿cuál sería la análoga? Que también tiene BDJ. La beta. Entonces, en el TCR, ¿cuál es la parte más variable? El pedacito que hace de la beta, porque la alfa solo era B, J, C. Aquí en el TCR es la cadena pesada, de esta parte la más tesa, es donde hay más cambios y donde hay mayor variabilidad. ¿Sí? O sea, de esos genes va a depender la variabilidad o el repertorio de esos receptores. ¿Listo? Ahora, otra cosa importante es el orden, cómo ocurren los reordenamientos. Entonces, en este caso, que tenemos un integrante nuevo que es D, el reordenamiento es de J primero. ¿Sí? ¿Y cuál es el mecanismo por el cual uno puede hacer esos reordenamientos? Que lo vimos en PCR. ¿Cómo se llama? Pregunta de quiz mañana. ¿Cómo? El mecanismo. ¿Cómo hace que no la embarren, que yo coja? Yo quiero hacer D7 con J3. ¿Cómo era esa sigla? ¿Quieres pertenecer a un grupo? Muy bien. Las secuencias señalizadoras de recombinación, las RSS. Esas son las que garantizan que DJ, digamos el D1 con el J4, se unen y no vaya a unirse otro que yo no quería. ¿Sí? ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Se acuerdan? A ver, les doy una pista. Un giro y dos giros. ¿Se acuerdan? De un giro y de dos giros. Entonces, digamos, a la B se le pega heptámero, 12 pares de bases y nonámero. Y a la J que quiere unir, se le pegará ¿qué? A la región codificante, ¿qué se le va a pegar? Nonámero, porque es de acá. Nonámero, 23 pares de bases y heptámero. O sea, siempre es invertido. Eso era para hoy, ¿no? Les doy chance porque hay otra pregunta de eso. Listo. Entonces, estoy hablando del mecanismo de recombinación de los segmentos génicos, que se hace a través de la regla del
12-23. La regla del 12-23, ¿vale? Entonces, y lo otro importante que no pueden olvidar es el orden del rearreglo. Primero es DJ y luego BDJ. Señor. 23. 12-23. ¿Listo? Bueno, ahora hay algo espectacular en esta porque es muy diferente al PCR, ¿no? Esto es una inmunoglobulina. Y es cómo hace un linfocito B allá cuando está madurando en la médula ósea para generar una IgM y una IgD. Porque un linfocito B se caracteriza porque tiene siempre esas inmunoglobulinas en la superficie, una IgM y una IgD. Entonces, acá está la explicación. Se forman dos transcritos. El transcrito o RNA mensajero número 1 va a ser BDJ, CU y cola de polía. ¿Se acuerdan de la cola de polía molecular? Vale. ¿Y cuál será el segundo transcrito? BDJ con la constante delta. Entonces, esto va a garantizar que haya una inmunoglobulina M y una inmunoglobulina delta o D. ¿Listo? Entonces, ese es el rearreglo. Estos genes están en el cromosoma 14. ¿Vale? Entonces, ahora sí pueden a cualquier persona explicar cómo surge una inmunoglobulina. Ya están en esa capacidad. ¿Listo? Explique el mecanismo de reorganización génica de una inmunoglobulina. Hay que hacer ese ejercicio. Entonces, una cosa en la cadena liviana y otra cosa en la cadena constante.